profesor. Mi grupo consta de 4 integrantes: Romina, Margarita, Javiera y quien habla, Natalia. Nuestro tema habla sobre las enfermedades asociadas a las alteraciones del retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Al retículo endoplasmático rugoso se le asocian 3 enfermedades: síndrome de Walcott-Rallison, la pseudocondoplasia, diabetes tipo 2 y cáncer, también enfermedades degenerativas. Y al retículo endoplasmático liso se le asocia la estatosis hepática o hígado graso. Y finalmente Golgi, que se le asocian 3 enfermedades: Alzheimer, ataxia y Parkinson. Ahora mis compañeras van a hablar sobre el retículo endoplasmático rugoso y liso. El retículo endoplásmico es un organelo distribuido por todo el citoplasma de una célula eucariota. Está compuesto por ácidos grasos e interviene en funciones como síntesis proteicas, metabolismo de lípidos y esteroides y transporte intracelular. Está compuesto por retículo endoplásmico rugoso, el cual tiene ribosomas adheridos a él, mientras que el retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas. El rugoso está encargado de la síntesis y transporte de proteínas, mientras que el liso sintetiza lípidos y actúa como reservas de calcio. Síndrome de Walcott-Rallison. Es una enfermedad causada por una mutación homocigota en el gen EIF2-AK3, que codifica el factor de iniciación de la traducción 2-alfa-quinasa 3 en el cromosoma 2p12. Incluye diabetes neonatal, deformación de extremidades, problemas de aprendizaje, fracturas de huesos. Sus síntomas son displasia epifisaria, osteoporosis y retraso del crecimiento. El gen EIF2-AK3 es un factor de iniciación de la traducción y PERC son mutaciones que provocan la muerte de las células betas del páncreas. Posteriormente, debido a esto, se producen trastornos sistemáticos como osteoporosis y retardo del crecimiento. La proteína codificada por el gen fosforila la subunidad alfa del factor de traducción eucariota que conduce a su inactivación y al mismo tiempo a una reducción de iniciación de traducción y represión de síntesis de proteínas. La proteína que es codificada es de membrana tipo 1, que se induce por el estrés en el retículo endoplásmico causada por proteínas malfoldea que inhiben la iniciación de la traducción. La segunda enfermedad es la pseudoacondroplasia. Esta enfermedad es una forma de displasia epifisaria en la que las personas desde los 2 años detienen su crecimiento. Tienen los brazos y las piernas cortas. Sufren de dolores en las articulaciones desde la infancia, el que finalmente desarrolla osteoartritis y algunos pacientes desarrollan escoliosis o lordosis. La osteoartritis es una patología causada por el desgaste del cartílago, el cual es un tejido fino y elástico que protege a los huesos en las articulaciones y también permite el crecimiento de estos. El gen COMP es la proteína de la matriz oligomérica del cartílago. Cuando las personas tienen una mutación en el gen COMP es cuando desarrollan la osteoartritis, ya que esta alteración interfiere en el acomodamiento proteico. Esto último ocasiona una acumulación de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, produciéndose una discrepancia entre la cantidad de proteínas que el retículo es capaz de sintetizar y la demanda proteica, llevando finalmente a la muerte de la célula. Podemos decir que el retículo rugoso se estresa debido a la gran cantidad de proteínas acumuladas. Neurodegenerativas. Existen muchas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas Alzheimer, Parkinson y enfermedad de Huntington, las cuales se caracterizan por una acumulación de proteínas plegadas estresando al RER. Cuando el organelo se enfrenta a una gran cantidad de proteínas, se inicia el UPR, que es la respuesta a proteínas plegadas. Cuando el UPR no es capaz de resolver el estrés del retículo de las células neuronales, es cuando se acelera el progreso de la enfermedad, culminando con la apoptosis de las neuronas. Podríamos decir que, más que provocar dicha enfermedad, acelera el desarrollo de esta. Diabetes tipo 2. Las personas con este tipo de diabetes contienen un gran nivel de azúcar en el organismo, debido a una mala alimentación. El páncreas contiene células beta, estas son las responsables de producir la hormona de la insulina, las que a su vez se encargan de ayudar a las células de todo el cuerpo a aprovechar la glucosa proveniente de los alimentos. Por otro lado, tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que está a cargo de la síntesis de proteínas. Cuando se produce una divergencia entre la capacidad del retículo para plegar proteínas
y la exigencia de síntesis proteica es cuando ocurre el estrés del retículo rugoso. Es por esto que se activa el UPR, que es la respuesta a proteínas no plegadas, que contiene 3 sensores llamados PERK, ATF6 e IRE1. Si el UPR no es capaz de resolver la diferencia entre la demanda de síntesis proteica y la capacidad de RER para plegar proteínas, es cuando la célula llega a apoptosis. Por lo tanto, si el estrés del retículo endoplásmico rugoso es prolongado, provoca muerte celular en células beta y alteración en la síntesis de insulina, originando así una acumulación de azúcar en el organismo. Cáncer. Más que producir cáncer, el hecho de que haya una falla en el retículo endoplásmico rugoso se produce un retraso en la recuperación de la enfermedad. Como bien sabemos, los pacientes con cáncer desarrollan tumores en el cuerpo. Estas protuberancias suelen crecer tan rápidamente que provocan una deficiencia en el aporte de oxígeno. Por lo tanto, la célula se ve incapaz de producir el ATP necesario para su correcto funcionamiento. Entre las funciones que fallan dentro de la célula es la del retículo endoplásmico rugoso, ya que necesita energía para poder plegar las proteínas de forma correcta o para realizar la glicosilación, provocando así el estrés del organelo. Una enfermedad relacionada al retículo endoplásmico liso y es la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es una enfermedad en la cual se inflama el hígado debido a un exceso de grasa en los conductos biliares. La cantidad de grasa que tiene este órgano es 10% de su peso y se divide en 4 etapas: hígado graso, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis y cáncer hepático. Una de las funciones del hígado es la producción de bilis, el cual es un líquido que ayuda a transportar los desechos y descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Esta patología se presenta con mayor frecuencia en pacientes con trastornos del metabolismo, entre ellos diabetes, obesidad y personas con alteraciones en el metabolismo lipídico. La población que sufre de estas enfermedades presenta niveles muy altos de lípidos en la sangre. Y como bien ya mencionamos, el retículo endoplásmico liso se encarga de sintetizar lípidos, entre otras funciones. Por lo tanto, es tanta la cantidad de lípidos que las células hepáticas deben sintetizar que el REL no es capaz de realizarlo y esta grasa se comienza a acumular produciendo una obstrucción en los canales biliares. Por lo tanto, el retículo endoplásmico liso de las células hepáticas se ve tan colapsado debido al exceso de grasa que hay en el organismo que es incapaz de realizar su función correctamente, ocasionando la acumulación de lípidos en los conductos biliares, desarrollándose así la enfermedad. El aparato de Golgi o complejo de Golgi funciona como una fábrica en que las proteínas recibidas desde el retículo se procesan y distribuyen para ser transportadas a sus distintos finales, los lisosomas, la membrana plasmática o la secreción. Además, los glicolípidos y la esfingomielina son sintetizados también en Golgi. La organización del Golgi. En la mayoría de las células, el Golgi está compuesto por unas bolsas aplanadas rodeadas de membrana, cisterna y por vesículas asociadas. Un aspecto llamativo del aparato de Golgi es su polaridad, tanto en la estructura como en su función. Las proteínas procedentes del retículo endoplasmático entran por su cara cis y se orientan hacia el núcleo, entonces son transportadas a través del Golgi y salen por su cara cóncava trans, su cara de salida. Según atraviesan el Golgi, las proteínas se modifican y se distribuyen para el transporte a sus distintos destinos finales, las células. El compartimiento del Golgi consta de 3 regiones funcionales diferentes. La red cis del Golgi, el apilamiento del Golgi, se divide en los compartimientos medial y trans, y la red trans de Golgi. Distribución y exportación desde el aparato de Golgi. Las proteínas se distribuyen en la red trans de Golgi y se transportan en vesículas a sus
destinos finales. Las proteínas se transportan desde la membrana plasmática directamente, o bien a través de endosomas de reciclaje. Por otra parte, las proteínas se distribuyen en distintas vesículas secretoras, de secreción regulada. Asimismo, se pueden dirigir hacia los endosomas tardíos y se darán lugar a los lisosomas. Además, quisiera destacar que existe un espacio de transición entre el retículo endoplasmático rugoso y Golgi, que recibe el nombre de Ergic, y también un espacio de transición entre el final del retículo y lo que sería la membrana citoplasmática, que recibe el nombre de TGNE. Es importante saber que aquellas vesículas que se encuentran trabajando en este tráfico vesicular tienen una recubierta proteica. Desde el retículo endoplasmático hacia Golgi es COP1. De Golgi, de cisterna a cisterna, es COP1. Y las que van desde Golgi hacia el retículo endoplasmático es COP2. Aquellas que salen desde la zona TGNE de Golgi tienen recubierta de clatrina. Importante como funciones de Golgi, que son más específicas, es la glicolización, la desglicolización, la fosforilación, en donde se agrega PO4, la sulfatación, donde se agrega el grupo SO4, y también la metilación. Ahora, Romina y Natalia van a hablar sobre el aparato de Golgi. El aparato de Golgi presenta 3 enfermedades que se agrupan en las enfermedades neurodegenerativas, el cual afecta al sistema nervioso de manera progresiva. La mayoría no tiene cura y no son reversibles, aunque hay avances científicos, ¿ya? El Alzheimer, se presenta alrededor de los 60 años, provocando problemas para desarrollar las actividades físicas diarias. Provoca problemas en el lenguaje y la memoria. Esta enfermedad se puede verificar cuando la persona muere. Esta enfermedad se asocia a 2 investigaciones. Se piensa que una causa es la beta-amiloide y la proteína tau. El área del cerebro que se encarga principalmente de la memoria se llama hipocampo, y las investigaciones apuntan que la enfermedad del Alzheimer produce un deterioro en algunas partes de esas células. La ataxia, enfermedad autosómica recesiva que causa problemas de coordinación y estabilidad. Cuando la persona cuenta con un solo gen anormal, es portador, y si bien no desarrolla la enfermedad, puede transmitirla. Está causada por una mutación en el gen ATM o gen de ataxia. Está localizado en el brazo largo del cromosoma 11 humano, entre las posiciones 22 y 23. Codifica la proteína ATM, treonina quinasa, que está implicada en la regulación de los procesos de control de la división celular y en la reparación de daños sufridos por la modificación de ADN. Ahora mi compañera Romina va a hablar sobre las otras enfermedades del aparato de Golgi. El Parkinson. El Parkinson tiene una degeneración neuronal, por lo que es considerada una enfermedad neurodegenerativa. También se le atribuye a su expresión algunos factores externos, incluso alteraciones de algunas proteínas. En el caso de las toxinas, debemos mencionar el 1-metil-4-fenil 1,2,3,6-tetrahidropirina, que produce muerte selectiva de las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo, la cual induce síntomas similares a los observados en las enfermedades de Parkinson y factores medioambientales relacionados como los plaguicidas, herbicidas y químicos industriales. En el tema de las alteraciones de algunas proteínas, debemos destacar el PARC1, que codifica para la proteína alfa-sinucleína, componente de los cuerpos de Lewis. Se conoce alrededor de 16 genes PARC, asociados en mayor o menor medida a la enfermedad de Parkinson. PARC2 y PARC6 en las causas de desarrollo temprano y PARC8 en las de desarrollo tardío. Muchos de estos genes codifican para proteínas que están implicadas en el proceso de aclaramiento y eliminación de proteínas y órganos alterados.
Algunos de estos forman parte del sistema de ubiquitinación o de regulación de los mecanismos celulares, conocidos como autofagia, que es la autodigestión, de regularización importante, que es motivo de muchas investigaciones sobre la enfermedad del Parkinson. Si bien la enfermedad del Parkinson se le atribuye a las mitocondrias, en la mayoría de las investigaciones se puede observar que se busca llegar mucho más hacia el principio del problema. Susan Lindquist, una de las autores del trabajo en una meta informativa del Howard Hughes Medical Institute, al que pertenece, declaró que una de las causas que desencadena el Parkinson podría estar entre el transporte de proteínas que se da entre dos organelos fundamentales de la célula, como son el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, mencionando cómo podría existir una proteína que también restableciera este tráfico. Si bien se sabe que la muerte neuronal tiene que ver con la acumulación de la alfa-sinucleína, la pregunta que se debe plantear es ¿por qué se acumula? Luego de hacer experimentos con levaduras, con gusanos y otros, identificó que el primer problema aparecía en el fallo de transporte. Destacó la importancia del transporte en esta enfermedad, ya que aquellas que mejoraban su tráfico impedían la acumulación de la alfa-sinucleína. Y descubrió que la activación del gen IPT1P, gen curativo, regula el tráfico. ¿Cómo influyen las enfermedades neurodegenerativas en la enfermería? Desde mitades del siglo XIX, las enfermedades tanto crónicas como neurodegenerativas han ido en aumento en conjunto con la población más longeva. Es decir, tenemos personas cuya esperanza de vida es más prolongada y además ocupan mayor porcentaje de la población, siendo aquellas enfermedades las que más predominan en este grupo etario. En la actualidad, se ha demostrado que aún tenemos un sistema enfocado en el modelo biomédico, cuyas falencias han resaltado en este cambio, puesto que hay mayor índice de hospitalización de la población adulto mayor. Con ello ha surgido la necesidad de profesionales del área de la salud especializados y enfocados en un modelo de atención biopsicosocial que promueva la autovalencia.